¿no? Que pasaron ahí también por una crisis, ¿no? Y que, por ejemplo, en una de las mesas de ayer también se decía que bajo este enfoque de austeridad, pues viene a tratar de reducirse, de achicarse el aparato burocrático administrativo, cambiando el estatus de algunos organismos. Por ahí me dijeron que Indesol también quizá puede cambiar su estatus, que no es el momento para decirlo, pero un poco de que dentro de este achicamiento del aparato burocrático, porque tú decías, ¿cómo operativizar, ¿no?, la perspectiva de derechos en acciones concretas, ¿no? Y cómo la necesidad de la inversión pública, pero también la necesidad de un gobierno que actúe, que sea efectivo, y en donde en esta tendencia a ahorrar, a disminuir los gastos, pues funciones tan importantes como la evaluación pudieran ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos casi entrando a la última parte de este bloque, y es el momento de escuchar a la sociedad civil, ¿no? Y entonces, Ana, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Por favor. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de la experiencia que tuvimos como centro en la colaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual se desprende del Plan Nacional de Desarrollo. No está muy bien explicitado que va de ahí, pero bueno, consideramos que este plan es una oportunidad muy relevante justo para tratar de materializar los derechos humanos a través de las políticas públicas. Creemos que podría ir acompañado de un decreto presidencial para que le dé la relevancia política que necesita, ya que este plan pues toca toda la cuestión de la administración pública federal, ¿no? Entonces requiere de muchísimo trabajo y también de que se le tome muy en serio. Y sobre la participación en el Programa Nacional de Derechos Humanos, quisiera abordar cuestiones que nos parecen muy positivas. La primera fue la relevancia de la participación en la construcción de este plan, en donde se abrió justo a los grupos a los que se pretende atender para que se reflejaran las necesidades reales de los grupos específicos, ¿no?, de población que ya se han mencionado, que son personas, pueblos y comunidades indígenas, que son los derechos de las mujeres, juventudes, etcétera, ¿no? También se abrió la participación de la sociedad civil y también de otras colectividades que han organizado a través de movimientos. Por ejemplo, había colectividades como la NUE, no sé si han escuchado sobre ella, que están muy interesadas sobre la cuestión de la energía eléctrica, que no está considerada un derecho, sino que ya es un privilegio, y que con la transformación en la CFE pues ha vulnerado muchísimos derechos, ¿no? Eso lo consideramos muy positivo. Y bueno, también que se debe hacer un análisis crítico. Creo que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria sí se debe tomar en cuenta la cuestión de empresas y derechos humanos que están en el programa nacional, porque creo que la idea, justo como ya habían comentado aquí algunas personas, es de construir las estructuras donde se reproducen los privilegios y las desigualdades, y que, bueno, todas las estrategias que que se trabajaron en el programa también van de la mano con mecanismos de seguimiento de recomendaciones internacionales, ¿no? Entonces, pues son muy efectivas esas líneas específicas porque pues vienen de los grupos de trabajo, por ejemplo, de Naciones Unidas, que han venido en otras ocasiones a hacer un análisis justo de cuáles son las actividades empresariales y cuáles son los derechos que se están vulnerando o cómo se están enfrentando las poblaciones que son perjudicadas frente a esto, ¿no? Una es por la consulta de los pueblos indígenas, que creo que sí es un tema, justo podríamos mencionar un ejemplo, el Tren Maya. Y bueno, las miles de concesiones mineras que hay, el porcentaje es altísimo, entonces creo que
Eso habría que ponerle muchísima atención y bueno, lo que ya mencioné que también es muy positivo, los mecanismos de seguimiento a recomendaciones internacionales. Bueno, como ya lo había mencionado, creemos que sí es una oportunidad para intentar garantizar el acceso a los derechos humanos partiendo de un principio de realidad de que no va a ser un programa que vaya a cubrir todas las necesidades, pero que a lo mejor se espera que sí sean los mínimos básicos esenciales, así como les llaman, y que también se establezcan mecanismos o medidas afirmativas para salvaguardar los derechos de los grupos específicos. Entonces, bueno, la colaboración del Centro Vitoria y el equipo se dio porque hubo una invitación a nuestro director, el doctor don Miguel Conchamalo, como parte del Consejo Asesor, obviamente por toda la experiencia y trayectoria que tiene de trabajo directo con los grupos a los que se pretende atender, ¿no? Entonces, esto se interpreta también como pues un buen ejercicio, ¿no?, de participación en donde se pueda involucrar personas que tienen muchísima experiencia, no solo de trabajar para, sino que trabajan en conjunto con, ¿no?, la población a la que se pretende dirigir. Y bueno, estos ejercicios de participación iniciaron abriendo foros con poblaciones específicas, ¿no? Para dar un ejemplo, había personas que tenían cuestiones con el acceso a la educación y fue un grupo de jóvenes que se llama el MAES, que son jóvenes que han sido excluidos del derecho a la educación por no haber pasado, por ejemplo, el examen de la UNAM, ¿no? Y que tampoco se han generado otras oportunidades para que puedan acceder a la educación. Entonces es muy importante que se escucharan a esos grupos. En una segunda fase ya se invitaron a organizaciones de la sociedad civil y a estos movimientos que se han organizado en colectividades en un segundo momento para que pudieran ir revisando todas estas propuestas que se generaron en el primer foro. Y ya en el tercer momento, pues era una especie de colaboración con las personas que forman parte del Consejo Asesor, que todas son personas especialistas en derechos humanos, para que se hicieran sugerencias sobre los objetivos prioritarios y las líneas específicas de acción de este programa, ¿no? Ahora no tenemos mucha claridad sobre cuándo se pretende publicar o presentar el programa. Se supone que se iba a presentar el día de ayer, que era el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque pues obviamente también tiene que pasar por la Secretaría de Hacienda, es muy importante, de hecho, como ya lo han mencionado, el número de objetivos y de líneas, pues también se tiene que ajustar a la cuestión de los recursos y el presupuesto. Eso también se quiere cuidar mucho, ¿no? Ahí vamos a estar como organizaciones y de acuerdo con lo que nos ha compartido el equipo de gobernación, se pretende presentar los primeros días de enero este programa nacional de derechos humanos. Entonces, bueno, las valoraciones positivas sí es la participación, que consideramos que se deben reflejar las necesidades de los grupos específicos, que se reconoce muchísimo también la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia, pero que siempre y cuando se trabaje en conjunto con los grupos específicos, ¿no? Para que no a veces se generen políticas públicas que a veces le llaman desde escritorio, que a lo mejor no parten de un principio de realidad o no se ajustan a los contextos, ¿no? Porque lo hacemos, no sé, pues desde mi oficina en la ciudad y la política pública va dirigida a no sé, ejemplos, por ejemplo, lo de los campos de amapola en Guerrero, ¿no? Que son cosas muy delicadas que desde acá pues ni nos atraviesan, ¿no? Entonces es muy importante pensar desde esas realidades y de todas esas diversidades. Y bueno, los dos objetivos que pensamos que se relacionan obviamente con los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, son el 4, que bueno, habla básicamente de garantizar el respeto, la protección y la promoción y realización de los derechos, ¿no? Suena así como muy general y muy ambicioso, y creemos que va enfocado a ir eliminando los obstáculos que impiden a los grupos históricamente discriminados acceder a los derechos, ¿no? Y ya hay otro, el 5, que creemos que es como también muy ambicioso,
que ya habla más de impulsar el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, que hay esta cuestión de los indicadores que es muy importante, porque a veces se quiere medir la cuestión, a veces es las capacitaciones, ¿no? Y no se mide el impacto que tienen esas capacitaciones, porque la forma o los indicadores serían como la lista de personas de la institución de gobierno que asistió a tomar ese curso, ¿no? Y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, tiene mucho potencial ese objetivo que sería el 5, también tiene todos estos ejes transversales que ya habían mencionado, que es la perspectiva de género, intercultural, que sea interseccional, intergeneracional, que debe cruzar todo el Programa Nacional de Derechos Humanos, y también que vaya de acuerdo con el principio de integralidad e interdependencia, es decir, que no se puede garantizar un derecho si no se garantiza otro, ¿no? Entonces es muy relevante, también lo consideramos muy positivo. Y con la cuestión de las empresas, las prácticas empresariales y sobre todo el tema de las consultas, que ahora sí es muy sonado, creo que también es importante especificar que consulta a pueblos indígenas y participación ciudadana son dos casos muy distintas por la protección especial de la que gozan los pueblos indígenas, pero que una forma de subsanar y que creemos que está cubierta si es que sí se atiende al mecanismo de seguimiento, pues es atender a todos los parámetros y estándares internacionales, ¿no? Que ya están establecidos, que tenemos un marco jurídico en materia de derechos humanos súper progresivo, pero que se debe aplicar, ¿no? Eso es lo que igual nos preocupa, pero que creemos que si este mecanismo opera, pues se va a poder subsanar este tipo de problemáticas con las empresas, y que también creo que es muy importante en la cuestión de la consulta, es que las empresas sí están obligadas a respetar los derechos humanos, que también están obligadas a realizar estas consultas, y que el papel del Estado también sería como revisar que estas consultas se ajusten a los estándares internacionales, ¿no? Para poder proteger los derechos, ahora más específicamente de los pueblos indígenas, en esta cuestión del desarrollo económico más dirigido en el Tren Maya o las concesiones mineras, ¿no? Sí, pues es que son un sinfín de cosas que pues no daría el tiempo para nombrar todas las problemáticas, ¿no?, relacionadas con eso. Y bueno, que con este objetivo también está muy enfocado a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, consideramos que es una buena oportunidad y es un buen ejercicio de participación que claro que es perfectible, pero que no se había dado en otras administraciones, y que pues puede ser una buena señal y un buen inicio. Ya veremos después cuál es la aplicación, pero bueno, esa sería toda mi participación. Muchísimas gracias.